la hija de Miguel Ángel Calvete también en las próximas horas, días, así que bueno, todo eso... Florencio Randazzo, bueno, todos estos temas los vamos a hablar con Agustín Rossi, que ya está acá con nosotros, exministro de Defensa de la Nación y diputado nacional electo también, que vuelve al Congreso. Agustín, querido, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, buen día para todos, para todas y para todos los oyentes. Agustín, ¿Qué ves de todo esto? Hay escándalos que realmente no sabemos dónde van a terminar, ¿no? La verdad que, como decían ustedes en el editorial, entre ayer y hoy aparecieron con contundencia dos de los escándalos más importantes que involucran al gobierno nacional. Por un lado, el caso Libra, que involucra directamente al presidente de la Nación, y por el otro lado las irregularidades en la ANDIS, que involucran directamente a la copresidenta, digamos, ¿no?, de la Nación, que es a Karina Milei, ¿no? Me parece que en un caso hay una investigación muy potente de parte de la justicia, de parte del fiscal Picardi, que fue el que está llevando adelante la causa, y que empiezan a aparecer todos estos testimonios, todos estos allanamientos, $700.000 en la casa de la hija de uno de los implicados, claramente 8 propiedades en la ciudad de Buenos Aires, declaradas todas como donación y no producto de ninguna actividad económica que se pudiese justificar. Y por el otro lado, el rol que cumplieron los diputados de la comisión investigadora del caso Libra, que yo creo que hay que destacar, ¿no?, porque hicieron todo lo posible para que esa comisión no funcione, desde impedir su integración, después de tratar de impedir que se elijan las autoridades, después de no colaborar por parte del Poder Ejecutivo, no mandó a ningún funcionario, menos aún a la hermana del presidente, a Karina Milei, para que explique las situaciones, y lejos de amilanarse o decir, bueno, los diputados, bueno, si no tenemos esto es imposible que podamos seguir avanzando, avanzaron, buscaron pruebas, construyeron un dictamen, no dejaron que la comisión entre en un letargo. La verdad que hicieron muy bien, porque si ahora el 10 de diciembre cambia la composición del Congreso, hubiese que cambiar la composición de la comisión, hicieron muy bien en presentar todo ese dictamen, que en el momento que la justicia, que no es el caso de Antis, en el caso del caso Libra, Tayano mira hacia el costado, el fiscal de la causa mira absolutamente hacia el costado, pero en algún momento va a tener que actuar, y todos los elementos, toda la documentación que reunió la comisión investigadora, que hay que decir que no es una comisión investigadora integrada por kirchneristas, están representados todos los sectores políticos. El presidente es alguien de la coalición cívica, el vicepresidente es recién un compañero nuestro del bloque. Me parece que van a ser de vital importancia para descubrir las irregularidades. Está claro en el caso de Libra que el caso Libra no hubiese existido si no existía el tuit de Milei. Claro. Digamos, no, esto es así, y está claro que el sistema de recaudación de retornos que se había armado alrededor de las compras de Antis llegaban hasta la cúspide del poder, digamos, ¿no? Porque Karina Milei es eso, es la cúspide del poder. Yo siempre... no sé cómo será ahora, pero me parece que debe ser más o menos igual, pero en la Casa Rosada, en el primer piso de la Casa Rosada, está el despacho presidencial, y al lado del despacho presidencial está la jefatura del despacho del jefe de gabinete, que tiene una puerta que se abre solamente, digamos, se abre de los dos lados, pero en una tenés que golpear, digamos, ¿no? Pero directamente desde el presidente al jefe de gabinete. Jefe de gabinete, claro. Bueno, desde que asumió este gobierno, ese despacho lo utiliza Karina Milei. Claro, sí, tal cual, exacto. Digamos, ¿no? Y el jefe de gabinete, que era Franco, estaba abajo en el despacho que correspondía al Ministerio del Interior. Exacto. Entonces, para lo simbólico también tiene mucho que ver con la administración del poder. Bueno, la figura más importante después del presidente de la Nación es la hermana del presidente de la Nación, y hasta ahí llegó el involucramiento de todo el sistema de coimas y de retornos en el caso Antis, ¿no?
Y con eso, sabes que, bueno, esto que acabas de contar recién también configura un poco, porque ahora lo que era parte del Ministerio del Interior se lo dieron a el ex vocero, ahora jefe de gabinete, a Dorni, y bueno, pobre a Santilli lo mandaron a un despacho de protocolo y ceremonial, le dieron un despacho chiquito que era el mismo que tenía Catalán. Había que conocer ese dato, sabes que no lo conocí, no sabía ese dato, Agustín, de que la puerta, que sabía que había una puerta que conectaba despacho de jefatura de gabinete y presidencia, pero no sabía que de un lado se abría y de otro lado tenías que golpear. Sí, bueno, era lo lógico, digamos. Tiene sentido. El jefe de gabinete. Igual, el presidente abre y manda, se manda. El presidente abre y participa de cualquier reunión. Ahora, se habla de juicio político. ¿Vos ves plafón en la Argentina? Bueno, me parece un chasquibún el juicio político. Vamos a diferenciar la cuestión del juicio político. Causales hay de sobras. Por eso, después lo que tenés que definir es si llevas adelante un pedido de juicio político, instalás la discusión del pedido de juicio político, quizás sabiendo que no vas a tener el número, que no pareciese que tengamos el número a partir del 10 de diciembre. Eso es una valoración política, digamos, ¿no? Si te genera desgaste o te potencia, claro. Digamos, ¿no? Porque sabes que vas a ir y que te va a generar y que no vas a tener un resultado que va a ser testimonial. Lo testimonial a veces vale la pena porque sirve, porque hay que dar testimonio, y a veces te genera un desgaste en tu propia fuerza política. Y entonces me parece que es un análisis que merece una reflexión, digamos, ¿no? Y tener en cuenta una cantidad de componentes, ¿no? Y después la sociedad, esto que yo intentaba decir, por ahí no lo dije bien, no es que, pero no es un escándalo en términos políticos. Si cambiás los actores de esta historia y hubiera sido otro el gobierno, hoy sería una crisis nacional. Bueno, pero yo creo que eso es cierto, y también es cierto que si hubiésemos conocido todo esto un mes antes de las elecciones hubiese sido un escándalo. Digamos, me parece que lo que estamos ahora, estamos en un momento muy particular, que es que todavía el gobierno usufructúa y lo hace apelando a todo, digamos, las burbujas del triunfo electoral del 26 de octubre. Que yo también creo que ayer tuvimos una reunión del Consejo del PJ y lo dije allí, que ese es un tema que nosotros los peronistas tenemos que analizar, digamos, ¿no? Porque la elección salió 40-35 cuando vos haces una suma absolutamente correcta. Pero parece que salió 80-20, viste, que ellos ganaron por goleada, que nos noquearon, que nos dejaron fuera de la cancha. Y me parece que nosotros, por el contrario, lo que tenemos que hacer es valorizar ese 35%, que vuelvo a decir, cuando uno le da un poquito de vuelta y mira la elección, dice, bueno, el PRO, Cambiemos y la Libertad Avanza juntos sacaron el 40%, en el 2023 sacaron el 56%, tuvieron a 16 puntos de la elección del balotaje. Nosotros con 35 puntos tuvimos a 2 puntos de 37 puntos, que fue esa maravillosa elección que hicimos junto con Sergio Massa en la primera vuelta. Entonces, yo no digo que haya que estar contentos, pero creo que hay que poner el resultado electoral, pero creo que hay que ponerlo en su verdadera magnitud. 35% es un piso alto para el peronismo. ¿Te alcanza para ganar las elecciones? No. Entonces, lo que hay que ver es cómo diseñamos una estrategia electoral que nos permita de acá al 2027 llegar con la mayor potenciación desde el punto de vista electoral. Entonces yo digo, hay que imaginarse un frente lo más amplio posible, como digo, desde los desencantados del PRO hasta la izquierda. Hay que aprender a utilizar inteligentemente el sistema electoral. No necesitas solamente tener una sola lista de diputados nacionales para apoyar un candidato a presidente puede tener más de una lista de candidatos a diputados nacionales. Eso te puede permitir imaginar una convergencia alrededor del candidato a presidente de manera mucho más fácil que cuando tenés que mixturar o cuando tenés que andar cortando el voto, ¿viste? Porque si no, le dabas a uno una boleta corta. Ahora yo tengo mi lista de diputados nacionales, votás a de candidato a presidente, entonces me parece que eso puede permitir un escenario de esas características, pero por sobre todas las cosas, lo que tenemos que tratar de hacer en esta etapa es transmitir esto que de alguna manera estábamos diciendo hoy acá, digamos, ¿no? El gobierno ganó con el 40% de los votos. Nosotros sacamos el 35% de los votos. No es que ha sido una elección, claro, en donde nos pasaron por encima. Es más, si uno
mira todo el recorrido electoral. Si en febrero del año pasado, de este año, en febrero, marzo de este año, te decían, la elección nacional del peronismo va a estar entre el 35 y el 40%, decía, bueno, está bien, es razonable. Si vamos a tener, marzo 10 firmabas de una. Claro, digamos, ¿no? Después empezaron a pasar las cosas. Fuimos a las elecciones que tuvieron impacto. La elección de Cava. Creíamos que podíamos ganar, no ganamos. Entonces, bajón. Claro. Digamos, no. La elección de la provincia de Buenos Aires, 14 puntos de diferencia, todo arriba al Paravalancha. Claro. Digamos, no, vamos. Y después vamos a la elección nacional y sale como sale. Bueno, y sale como sale y no terminamos de tener la reacción suficiente como para pararnos en ese lugar. Y esto también lo digo porque yo lo que veo es que hay una sobrerepresentación en el mundo de la política, en el mundo de los medios, de los streamers y en el discurso dominante de ese 40% contra ese 35%. Claro. Entonces yo digo, ese 35% es al que yo, como diputado nacional, tengo que representar en la Cámara de Diputados. El 40% de los mileístas que representen a Milei. Claro. Yo voy a representar ese 35%. Y ese 35% que nos votó en todo el país, ¿qué piensa del gobierno de Milei? Está en desacuerdo. Piensa que es un gobierno cruel, piensa que es un gobierno que odia a los pobres, piensa que es un gobierno que no permite que el que trabaje llegue a fin de mes, que ataca a las personas con discapacidad, que no financia el sistema universitario. Entonces, nosotros, con ese 35%, tenemos que defender a esa parte de la sociedad argentina que nos votó. Que los que votaron a Milei se hagan cargo del pensamiento de Milei, de la reforma laboral de Milei, del acuerdo con Estados Unidos. De todo eso nosotros estamos en contra. Entonces, en ese lugar se tiene que parar el peronismo. Y hay una cosa más que se ha analizado poco, o que se analizó como bitácora nomás, digamos, sí, ¿no? Que ha sido la desaparición de Provincias Unidas. Provincias Unidas era el plan B de la derecha en la Argentina. Era el plan B del establishment. Acordate que cuando el peor momento de Milei, que estaba antes de las elecciones, involucrados en el caso Esper y todo ese tipo de cuestiones, desde los círculos del poder se hablaba de una asamblea legislativa, sonaba el nombre de Schiaretti, Entonces era la alternativa moderada de la expresión política de la derecha. Esto era lo que era Provincia Unida. Bueno, eso no está más. Hoy la única fuerza política que es capaz de construir una alternativa política / electoral para ganarle a Milei somos nosotros. Bueno, desde ese lugar es donde nos tenemos que parar. Agustín Rossi, con quien estamos hablando, ex ministro de Defensa de la Nación, también ex diputado y ahora diputado electo, que a partir del 10 de diciembre estará en la Cámara de Diputados Nacional. Y otro de los temas, me parece, Agustín, interesante, tiene que ver, en línea con todo esto que venías mencionando, cómo se lograron mantener más o menos los números de los bloques a partir del resultado electoral. Eso va a ser importante para después del 10 de diciembre. Y esto te lo combino con otro tema que también está picando fuerte los últimos días, que son los gobernadores que cuando llegan las elecciones les gusta el sello de Unión por la Patria, de Fuerza Patria, pero que después de renovar sus bancas se sientan a hablar con el gobierno nacional actual y dicen, bueno, capaz los 3 diputados que tengo, capaz los 4 diputados que tengo no estén dentro del bloque, y empiezan a dar señales a ver si cuando van a la Rosada y pasan la gorra les tiran unas monedas, ¿no? En este momento de entrevista no voy a dar nombres, en un rato los digo, pero sabemos más o menos, ¿no? Hay lamentablemente algunos gobernadores que están en ese juego. Bueno, ahí hay varias cosas que se disparan, ¿no? En primer lugar, no está en juego el bloque. Está en juego el votante que te votó. Claro, está bien. Digamos, ¿no? Está bien. Vos que querés estar en el bloque, sí. no estar en el bloque. Es otra cosa. Qué sé yo, digamos, ¿no? Ahora, lo que no podés hacer es votar en contra de los que te votaron. Es fallar y los que te votaron para ser opositor a Milei. Entonces, esto es, vos tenés que defender este 35%, porque gracias a ese 35%, al cual vos le dijiste que Milei era cruel, que Milei estafaba a los trabajadores, que Milei no le daba plata a las provincias, que no había obra pública y demás, esos te votaron. Para estar en contra de Milei. No me ve, para eso te votaron. Entonces, lo que hay que plantearse es no traicionar a ese votante.
al votante, no me traicionás a mí si yo me quedo en el bloque de Unión por la Patria. Sí, igual, tenés que traicionar a tu votante. Esto es lo primero que uno tiene que decir, digamos, ¿no? Porque la verdad es que si no, generás esto que te acabé de decir. Suponete una provincia, cualquier provincia, que en la elección sacó 40%, 40% Unión Fuerza Patria y sacó 40% del mileísmo. Y todos los diputados de esa provincia votan en el sentido de Milei. Los que votaron en contra de Milei, ¿dónde están representados? Se quedan sin representación. Entonces, porque también así funciona la democracia. Porque en el fondo también la sociedad argentina dijo, vamos a cuidar a una fuerza política que sea la que interpele al gobierno, y que sea la que genere la expectativa de una alternancia, de generar esto también. Entonces uno tiene que ser muy consciente de quién te votó. Entonces, si al que no tenés que traicionar es al que te votó. Después, tengo en general una mirada indulgente sobre todos aquellos compañeros que tienen responsabilidad de gestión. No es fácil gestionar. No es fácil gestionar con un gobierno que no te da un peso, no es fácil gestionar con un gobierno que extorsiona permanentemente. Ahora, así como tengo esta mirada indulgente, dije, todo tiene un límite, porque la realidad es que lo único que ha trascendido que le están dando a las provincias ahora, le están diciendo: andá y endeudate, que yo te firmo el aval para que te puedas endeudar. Esto ya pasó en la Argentina. Entre el 2015 y el 2017 fue lo que hacía Macri con el mismo personaje de ministro de Economía, que le dijo a todas las provincias: endéudense. Se endeudaron en el 2016, en el 2016, en el 2017, en el 2018. Fue a Nueva York, le dijeron: caputo, para la Argentina no hay más plata, terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Esta fue la historia. Digamos, no te doy plata, pero te doy la posibilidad de endeudarte. Bueno, entonces me parece que en ese marco, yo creo que los compañeros que están en esta situación, me parece que todo esto que acabo de decir, a quién representás, a quién tenés que defender en tu rol, a quién no tenés que traicionar, las responsabilidades de gestión tendrán que ser puestas todas en un mismo lugar para tomar las decisiones que se tengan que tomar, digamos, ¿no? Agustín, el cuadro que haces es muy preocupante. Recién hacías la cuenta de, después de endeudarse fueron al FMI, ya estamos en el FMI. Claro, ahora no podés ir a más. Bueno, es que ese resultado y esa subrepresentación que vos marcás genera como un desánimo. Yo te escuchaba hablar, vos que sos un tipo también de la calle, te invito a salir un poco del palacio, y yo pienso en la gente, porque este gobierno ganó la elección con una caída del consumo terrible, con un acuerdo con el Tesoro norteamericano, y yo entiendo que vos pensás en términos 2027 y lo venimos haciendo en la radio, pero la sensación es que queda muy lejos el 2027, y yo te escucho la agenda de los contra de este gobierno que es calcado, y todo lo que promueve este gobierno hay que decirle no. Y yo te he escuchado muchas veces decir claramente: cuando volvamos al gobierno vamos a dar vuelta a esta situación, que me parece que es lo que hay que decir más veces. Ahora, falta esa línea de lo propositivo, ¿no? Decir, ¿qué queremos nosotros? Incluso en el día a día. Ayer entrevistamos a un dirigente de la CGT, decía, hay que esperar a marzo. Y queda re lejos marzo, vos entendés, ¿no? Queda lejísimos marzo el año que viene. Yo entiendo perfectamente. Me parece que lo primero que hay que decir, varias cosas. Lo votaron el 40%. ¿Esto qué significa? Que ese 40% son argentinos que... El otro día leía una intelectual norteamericana que habla de el optimismo de la crueldad. Digamos, hermoso, ya estamos gramscianos. Digamos, ¿no? El optimismo de la crueldad, digamos, ¿no? De cómo puede ser que alguien que no llegue a fin de mes termina votando a alguien para que siga sin llegar a fin de mes. Para que siga haciendo lo mismo. Claro. Bueno, digamos, ¿no? Bueno, eso existe. Existe una parte. Hay otra parte de la sociedad que celebra este modelo. Sí. Si no, sí. Los argentinos que van a inundar Punta del Este este verano o este fin de semana y van a vaciar los destinos tradicionales. Bueno, esto existe, digamos, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo porque me parece muy gráfico. Este año va a ser el año de mayor cantidad de patentamiento de Ferrari 0 kilómetros en la Argentina. Y va a ser el año de menor consumo de carne per cápita en la historia de la Argentina. Bueno. Entonces es un modelo que
favorece el consumo suntuario y desprotege y desequilibra el consumo popular. Esto es así, digamos, ¿no? Esto es así. Ayer Después, el voto no tiene solamente características económicas, ¿no? También hay ayer alguien en un medio me decía, bueno, pero lo votó pero los que lo votaron. Angelos, que era la expresión de la derecha en el año 89, hiperinflación de Alfonsín Mediante, sacó 38 puntos. Claro. Teníamos la hiperinflación ahí. Claro, Digamos, ¿no? claro. Y sacó 38 puntos. Entonces, esta también es la Argentina. Ahora, hay una masa de una masa, no digo una masa, hay una parte de la sociedad que se cansan de ser los optimistas de la crueldad y se terminan decepcionando. Digamos. El problema que tenemos hoy es que esa decepción no va a la rebeldía, sino que va a la indiferencia. Eso es lo más preocupante. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que acercar, revincular la política con ese sector de la sociedad. Porque esa indiferencia, esto estoy aproximando, digamos, ¿no? Sí. Porque yo no soy sociólogo, no soy politólogo, no entiendo nada de eso, digamos, ¿no? Pero hago como que. Es esa parte de la indiferencia, es indiferencia para con la política. No es indiferencia para un sentido colectivo de la vida. Vos te encontrás con muchos de estas personas que quizás no fueron a votar, pero ese domingo estaban laburando, haciendo pastelitos o empanadas en el club del barrio para sostener el club, porque saben que de la única manera que sus pibes vayan a poder ir a una pileta de natación en el verano es sosteniendo el club del barrio. Por eso cuando o van a una parroquia, o van a una vecinal, o todos los días o 2 o 3 veces por semana son voluntarios en estas organizaciones de voluntarios que sostienen a la gente en situación de calle. Por eso vos hablas entonces digo, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de ver cómo hacemos para que ese ciudadano o ciudadana argentina que tiene una idea de lo colectivo, que no cree que se salva solo, sino que las cuestiones hay que organizarse, que tiene incorporado voluntariamente el lazo de solidaridad, vuelva a confiar en la política. Entonces ahí hay un desafío muy grande de parte de nuestra fuerza política. Por eso yo digo, nuestra fuerza política tiene que imaginarse estrategias horizontales, cómo haces para acercarte con todos aquellos que no piensen como vos, pero que están en contra de mi ley, y tiene que tener estrategias verticales para ver de qué manera te podés revincular con estos sectores de la sociedad que están en la indiferencia. Pero en la indiferencia con la política, no con el destino de la sociedad. No creen que la política pueda cambiar el destino de la sociedad. Entonces, como no creen que la política pueda cambiar el destino de la sociedad, ¿qué dicen? Bueno, cambiemos el destino de nuestro barrio. Claro. Cambiemos el destino de la comunidad de nuestro barrio. Entonces, ¿qué hacemos? Me voy a la parroquia y me pongo a planchar la ropa para entregársela a la gente en situación de calle, o me voy al club porque ahí van los pibes, o junto todos los fines de semana plata para pagar el colectivo para que los pibes vayan a jugar en una liga infantil. Bueno, hay una cantidad de cosas de esas características. Entonces, me parece que por ahí pasa también los desafíos que nosotros tenemos de acá para adelante. ¿Crees, Agustín, que tiene que ver con las propuestas? ¿Crees que tiene que ver con cómo se comunica? ¿Por qué te pregunto esto? Lo que vengo percibiendo es como algo en el orden de me están hablando de lo mismo. ¿Viste? Ya, te lo actúo porque digo, lo hablo con amigos, lo veo a veces en la audiencia también con los mensajes, y es como, claro. Arrancamos, hacemos una entrevista, profundizás en un tema y es como, otra vez con lo mismo. ¿Viste? Y capaz, ojo, es el tipo que después va y te termina votando sí. La lista que tenga la bandera, celeste y blanca, ¿no? Pero hay una cosa de, otra vez me hablan de lo mismo, ¿viste? Y yo tengo un amigo que es comerciante y otro día me dice, sí, Nico, pero basta de las mismas palabras. Y sabes que lo entiendo y digo, claro, yo también me aburro a veces, me pasa a mí mismo. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos para...? Entonces lo que yo me empiezo a preguntar ¿es comunicación? ¿Es de ideas? Digo, ¿dónde está como el eje? Digo, te lo pregunto para saber qué pensás vos sobre esto, si sentís que a veces también hay algo de apatía o algo por el estilo. Bueno, es lo que charlábamos recién, digamos, ¿no? Hay indiferencia, hay apatía, hay digamos, ¿qué es lo que le pasa a ese comerciante? Siente que no le está hablando a él.
Claro, eso. Ahí está. Que ¿a quién le estás? ¿A quién le hablas? ¿A quién le estás hablando, digamos? Claro. ¿No? ¿A quién le estás hablando? Bueno, eso pasa, digamos, ¿no? Y también pasa que hay momentos en que tu propuesta política, tu discurso político tiene espacio para expandirse geométricamente y hay momentos en donde tu propuesta política está más acotada. Está más acotado el lugar donde en donde podés trabajar y en donde podés llevarlo adelante. Pero también es cierto, digamos, ¿no? Entonces, a ese comerciante que tenés que decirle, bueno, mirá, vamos a ver si logramos una reforma laboral que le baje los aportes patronales a las pequeñas y medianas empresas o a las micro y que se lo suba a las grandes empresas, digamos, ¿no? Bueno, de ir transitando un camino de esas características, digamos, ¿no? Entonces, esto es así. O si no, después está, porque también me canso porque sé que no me lo van a resolver inmediatamente. Entonces, vos le decís, bueno, mirá, no se puede convivir con esta tasa de interés. El tipo te dice, sí, no puede ser. Si yo cuando voy a cambiar un cheque al banco me matan. Me cobran el 100, 120% anual. Ni que hablar si que tengo que ir a una cueva o una mutual o algo por el estilo, que es mucho más caro. Ahora, ¿sabes que vos no tenés posibilidad de resolvérselo en forma inmediata? Entonces, bueno, es también un tiempo de búsqueda de cuál es de qué manera comunicás, de qué manera llevás adelante una propuesta. Recién empezamos la charla con el caso Andis y vos decías, no tiene la repercusión que debería tener. Hace un mes hubiese sido un escándalo. Sí. Porque había un clima de que todo el gobierno, un sentido común de que todo el gobierno estaba en el 3%. Estaba en el 3%, claro. Estaba ligado al narco y demás. Bueno, pasó, pero no nos pasó a mí, le pasó a la gente. No digo nombres, ni mucho menos, digamos, ¿no? Pero vos veías a colegas, comunicadores y demás, que hablaban de el espanto de Milei el miércoles antes de las elecciones y el martes era el señor presidente. Claro. Entonces, hay hechos que genera la sociedad que modifican. Sí. Bueno, entonces lo que uno no puede hacer como espacio político, como dirigente político, es modificarse uno. Digamos, lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, veamos cómo hacemos para ir reacomodando nuestras fuerzas para generar de vuelta una modificación de ese escenario sociocultural, sociopolítico, digamos. Lo grave hubiese sido que el fiscal Picardi deje de investigar. Lo grave hubiese sido que los diputados digan, bueno, ganó Milei, no seguimos con la comisión investigadora del caso Libra. Lo hicieron, lo pusieron y seguramente en algún momento va a tener una mayor repercusión o la repercusión que los que estamos acá creemos que debería tener, ¿no? Agustín, ¿te quedas unos minutos más? Sí, dale. Sí, hacemos una tanda breve y cerramos con la última pregunta de Julián Saúl, que quedó ahí pendiente, y después mucho más en Caballero de Día. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.